Bienvenidos a nuestro servicio de conexión. Esta noche continuaremos nuestro estudio en el libro de Daniel. Si es tu primera vez con nosotros, te damos gracias por estar aquí. Y para estar al tanto de todo lo que está sucediendo en Mercy Church Español, visítanos en nuestro sitio web www.mercysa.church y síguenos en Facebook, Instagram o YouTube. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez para estar continuando con nuestras lecciones acerca del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 9. Vamos a la siguiente clase en el capítulo número 9 de las 70 semanas de Daniel. El libro, hermanos, que hemos estado estudiando las profecías de Daniel, y esta tarde vamos a ver las profecías de las 70 semanas. Para continuar con nuestro estudio, dándole seguimiento a lo que ya hemos estado aprendiendo. En el capítulo número 1 de Daniel, versículo 1, en delante, nosotros tenemos una palabra en la que nosotros vemos a Daniel que está indagando, orando, recibiendo una revelación, y el capítulo empieza así, dice: corría el año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo, que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entrar a este pasaje, entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías de la desolación de Jerusalén durante 70 años. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que en este capítulo Daniel empieza a relatar acerca de la profecía siguiente que recibió después de haber recibido todas las otras que ya estuvimos estudiando en las clases anteriores. Esta profecía es importante, hermanos, porque esta profecía nos alcanza a nosotros en la actualidad. Todas las profecías pasadas ya se cumplieron, pero en este capítulo, hermanos, todavía vamos a ver que todavía nosotros estamos dentro del cumplimiento de esta profecía. Todavía no se ha cumplido toda y todavía nosotros fuimos incluidos aquí. ¿De qué manera? Bueno, vamos a leerlo. Dice ahí la fecha en el que fecha esta profecía Daniel, es cuando Darío, el hijo del rey Asuero, estaba reinando. Esto es aproximadamente en el año 539 antes de Jesucristo. Estaba aquí Daniel leyendo la palabra, dice que estaba leyendo los escritos del profeta Jeremías, y cuando él estaba leyendo estos escritos, volvió a leer o puso su atención en la lectura en la parte de Jeremías 29:10, en donde Jeremías, hermanos, está hablando acerca de las 70 semanas que tenían que venir sobre el exilio de los judíos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que el profeta Jeremías dio una profecía para sus conciudadanos, diciéndoles que era necesario que ellos fueran tomados cautivos, llevados cautivos a Babilonia y estar en el exilio 70 años. Dice así Jeremías 29:10, dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia le fue cumplidos los 70 años, yo les visitaré y les haré honor a mi promesa en favor a ustedes, y los haré volver de este lugar. Lo que está diciendo aquí el profeta, hermanos, es que 70 años iban a durar los judíos en el exilio babilónico. Daniel, que fue de las primeras personas que fueron llevadas al cautiverio, ya siendo un anciano, recapacita y empieza a echar cuentas, vamos a decir así, y se da cuenta que este tiempo de los 70 años que el profeta había profetizado ya estaban por cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que él entiende que hay que hacer? Bueno, hay que orar, hay que interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el exilio babilónico fue para Israel por causa de su pecado. El pueblo estaba en pecado, el pueblo no se quería apartar, Judá no se quería apartar de su pecado, y fueron llevados cautivos. Entonces, a partir del versículo 4, nosotros vemos la primer parte de este capítulo, que es la oración que
el profeta Daniel está haciendo a favor de su pueblo. Aquí vemos a Daniel no solamente como un profeta dándoles la palabra que el Señor le había dado por mensajeros divinos, sino también fungiendo como sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba intercediendo por el pueblo. No solamente porque él hubiera pecado, sino porque todos los demás habían pecado. O quizás él estaba en una posición de no estar en la misma actitud o en la misma situación que los demás, pero como quiera él se condolió del pueblo y él decidió ser el intercesor para recordarle a Dios las promesas que él había hecho al pueblo, y entonces Dios, escuchando esta oración, cumpliera lo que él había prometido y el pueblo saliera de la cautividad. Dice a partir del 4, dice, esta fue la oración de confesión que yo hice. Si nosotros leemos desde el 3, dice él ahí que él se puso a orar, a ayunar y que se vistió de luto. Dice mi porción, si usted tiene una Reina Valera, dice de cilicio. Esto quiere decir que se dolió en su corazón, se dolió en su espíritu, se puso a ayunar, se puso a orar, se puso con dolor, empezar a clamar delante de Dios para que Dios hiciera algo y el pueblo entonces fuera sacado de la cautividad y la palabra del Señor se cumpliera. Y si nosotros leemos, hermano, a partir del 4 hasta el versículo, déjeme ver, hasta el versículo 17, 19, ahí en esa mitad del capítulo, nosotros estamos viendo la oración que hace Daniel al Señor. La oración, ¿por qué? Si usted leyó ya a su expositor, entonces podrá ver que la oración era una confesión de pecado. De los propios, de los del pueblo, de los reyes, de todas las personas que habían estado en un momento en Jerusalén. Dice ahí, Señor, desde el 4 en delante, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Dice el 5, hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Si nosotros pudiéramos sacar puntos claves, hermano, en esta hora, en esta tarde, de esta porción de la oración de Daniel, tendríamos que sacar por lo menos 4. Claro que podríamos sacar más, pero por el tiempo vamos a sacar solamente 4 porque queremos dedicar un tiempo también a la otra mitad de la porción de este capítulo. 4 puntos que por lo menos yo puedo sacar inmediatamente aquí leyendo esta porción bíblica. Los primeros 4 puntos de la oración de Daniel serían, hermano, número 1, que él reconoce en el versículo 4, la grandeza, la fidelidad, el amor de Dios, las promesas, lo que Él ha hecho para con su pueblo. Es tan bueno, hermano, saber que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de pactos, que los cumple. Ahora, fíjese que los pactos que Dios hace no son de nosotros para con Dios, no, para nada. Los pactos que Dios hace son de Dios con nosotros. Aquí el que se ha comprometido es Dios, el que los cumple es Dios, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y lo que está aquí diciendo el profeta es, ¿quién es Dios? Yo reconozco quién eres tú, yo reconozco tu grandeza, yo reconozco tu fidelidad, yo reconozco tu amor. Y si nosotros pudiéramos leer esta porción en hebreo, hermano, la palabra amor aquí es Hesed. Con esta palabra, hermano, lo que significa es amor inamovible. Lo que el Señor, el profeta le está diciendo al Señor: yo estoy apelando a tu amor inamovible, a tu amor que no cambia, a tu amor que no es como los demás, a tu amor que es diferente, a tu amor que es real. Y una palabra, hermano, que se repite 250 veces en el Antiguo Testamento, hablando de la misericordia de Dios. Tú no cambias, tú eres un Dios grande, fiel, verdadero, que nos amas. Y quiero esta tarde pedirte por ese amor, perdón por nuestros pecados. Eso es lo siguiente que Él hace.
Lo siguiente que él hace, hermanos, es que él confiesa no solamente el pecado de él, sino el pecado de todos los demás, que es lo que hace un sacerdote para pedir perdón. Dice, hemos pecado, dice el 5. El 6 dice, no hemos prestado atención a tus siervos. El versículo 7 dice, somos motivo de vergüenza. El versículo 7 también dice, somos infieles. El versículo 8 dice, no solamente el pueblo, sino nuestros reyes, los príncipes de nuestro pueblo, nuestros antepasados, todos, Señor, hemos sido motivo de vergüenza para ti, porque nos hemos apartado y porque hemos endurecido nuestro corazón. No hemos querido obedecer a la ley de tu siervo Moisés. Todo eso dice aquí, hermanos, desde el 5 hasta el 12. Reconociendo en esta oración el pecado que ellos tenían. También, hermano, le recuerda del 15 en delante los prodigios que él había hecho para con ellos. Le dice, así como sacaste a Moisés de Egipto, tú tienes el poder para sacarnos hoy. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Todopoderoso que puede todavía con tu amor, con tu mano fuerte y con tu poder cambiar las circunstancias. Tu poder no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo Dios que tienes el poder para que así como liberaste años atrás a nuestro pueblo de Egipto, lo puedes liberar hoy de Babilonia. Tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Y más adelante, hermano, le pide perdón. Le dice, perdónanos, ten misericordia de nosotros, cambia nuestra situación. Dice ahí, al hacerte estas peticiones, dice el 18 en delante, dice, tú que eres un Dios que presta oído, que abre ojos, que mira nuestra desolación, que miras la ciudad sobre cual tu nombre se invoca. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino apelamos a tu gran misericordia. Señor, escucha, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y Señor, actúa. Él está diciendo, por quien eres tú, no por quien somos nosotros, actúa. Para que los demás recuerden quién eres tú. Esta oración, si usted estuvo leyendo las otras porciones bíblicas que teníamos para esta semana, y si usted leyó ahí en estas porciones, usted leyó acerca de la intercesión que hace Moisés por el pueblo de Israel. Y es lo mismo que ahí en Números 14 Moisés le dice a Dios. Le dice, ¿sabes qué, Dios? Intercedo por este pueblo y perdona a este pueblo, no por quién es este pueblo, porque realmente el pueblo, Señor, no vale la pena, pero que los demás, Señor, vean quién eres tú. Que los demás no digan, lo sacó de Egipto y lo sacó para que se murieran en el desierto. ¿Qué clase de Dios es este? Y esto, hermano, debe impactar nuestro corazón. Que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Aunque nosotros pecamos, Dios sigue siendo Dios justo. Aunque nosotros no somos lo que Él quiere que seamos, Él no ha cambiado. Él cumple sus pactos, Él cumple sus promesas. Él es Dios fiel, Dios verdadero, que se mantiene, dice la palabra, que no miente como nosotros mentimos. Que no se arrepiente de lo que promete como nosotros nos arrepentimos. Este Dios, hermano, empieza ahí Nehemías también cuando intercede, a Moisés cuando intercede, que el mismo Señor Jesucristo cuando intercede, siempre le dicen quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero a pesar de lo que somos nosotros, perdónanos. Si usted estuvo leyendo como está indicado en su expositor, las lecturas, hermano, usted pudo leer la oración que hizo Nehemías para interceder por el pueblo. Usted puede leer la oración que hicieron estos hombres, varios de los héroes de la fe, hermano, en los que realmente usted se da cuenta que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es grande y que a pesar de que el pueblo falla y falla y falla, Dios ahí está para levantar al pueblo, para cambiarlo. Esto, hermano, nos debe hacer pensar a nosotros que nosotros fungimos en varias cosas aquí. Fungimos como intercesores,
porque así como Nehemías, así como vimos Daniel, así como Moisés, así como el mismo Señor Jesucristo, nosotros también podemos ser intercesores en este tiempo. Podemos reconocer nuestro pecado en nuestra oración. Cuando nosotros oramos no es nada más hincarnos y decir, Padre danos, Padre necesitamos. No, necesitamos tener una plática con Él seria y decirle, así como le dijo este hombre, ¿sabes qué? Yo tengo promesas de parte tuya, pero reconozco que muchas de las promesas que no se han cumplido de parte tuya, de tus promesas a mi vida, no son por ti ni porque tú no quieras hacerlas, es porque quizás yo me he apartado, es porque quizás yo no me he mantenido en la línea que debo de mantenerme, es porque quizás yo no he hecho lo que debo de hacer. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis hijos, te pido perdón por mi familia, te pido perdón por la iglesia, te pido perdón por la ciudad en la que yo habito, te pido perdón, Señor. Es lo que este hombre, hermano, está haciendo, intercediendo por los que eran los reyes, por los que eran los príncipes, por los antepasados, por todos los que de una u otra manera habían ofendido a Dios y los había hecho ser llevados al exilio. Pero ahora, después de leer la porción de Jeremías, está entendiendo que el Dios de pactos está llegando al tiempo del cumplimiento y que algo bueno puede pasar. Y estando él ahí en oración, hermano, a partir del versículo 20, nosotros vemos que viene la respuesta divina. La segunda parte de este capítulo es la respuesta divina, la revelación del Dios Todopoderoso para con Daniel. Y qué maravilloso, hermano, y qué impactante que en cada porción que nosotros hemos leído acerca de las profecías de Daniel, siempre hay un mensajero divino, un ángel que se presenta para revelarle a Daniel, para decirle a Daniel lo que el Dios Todopoderoso quiere. Eso es algo, las manifestaciones divinas, hermano, es algo muy recurrente en la Biblia cuando Dios quiere hablar. Pero sabe que yo creo que puede ser también para hoy, aplicable para hoy, porque nuestro Dios no ha dejado de hablar. En esta tarde el Señor nos quiere revelar su palabra, y ahí en la revelación de las 70 semanas, hermano, a partir del versículo 20 hasta el versículo 27, son 7 versículos que han sido un punto bien importante, hermano, para que los eruditos, los estudiosos de la palabra establezcan lo que va a venir en el futuro. No solamente se cumplieron estas profecías en el pasado como las anteriores, sino a futuro. Hay varias interpretaciones, hermano, de esta escritura o de las últimas profecías de Daniel, varias interpretaciones que dan diferentes escuelas de pensamiento, hermano, de las personas que estudian la Biblia, pero la mayoría concuerdan en que estas 70 semanas, hermano, no son 70 semanas de 7 días, es decir, no es nada más una semana como la conocemos usted y yo, de lunes a domingo. No, sino son 70 semanas de años. Esto quiere decir, hermano, que si son 70 semanas de año, está cubriendo un periodo de 490 años de la historia de la humanidad. Dice aquí, si usted ya tuvo la oportunidad de leer como se le recomienda este capítulo, dice ahí, del 20 en delante, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, confesando mi pecado y el de mi pueblo, y le supliqué su favor en su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto ya en la visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Aquí vemos cómo el ángel Gabriel se presenta y le dice, le aclara, le revela, le manifiesta lo que habría de venir. Haga cuenta que aquí, claro, la profecía es para el pueblo de Israel, porque el profeta está en su corazón pensando acerca del término del exilio babilónico, y viene el profeta, el ángel, y le dice, ok, el exilio babilónico acaba, pero déjame te digo lo que va a pasar de aquí en delante, déjame te digo lo que el pueblo todavía tiene que acontecer de aquí en delante, porque si las profecías que te estuve dando eran para la humanidad,
entera acerca de todos los dominios y de todos los imperios que iban a estar dominando el mundo. Déjame te digo lo que yo quiero seguir haciendo con mi pueblo. Se acabaron los 70 años de exilio babilónico, pero a partir, dice aquí, si usted lee conmigo, dice, pero después, dice, vienen el 24, 70 semanas que han sido decretadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para que se ponga fin a sus transgresiones y a sus pecados, pidan perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. ¿Qué está diciéndole aquí el ángel al profeta? Le está diciendo, después de que el decreto sea establecido, según los eruditos, el decreto de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén completa, no solo del templo, sino la reconstrucción del muro para que estuviera cubierta, para que estuviera protegida y se pudiera establecer como ciudad, porque recuerde que en la antigüedad una ciudad que no tenía un muro no podía estar protegida y era constantemente asolada por rateros, por gente que venía a hacer rapiña y las destruían, las asolaban. Pero cuando un muro estaba cercado a la ciudad, entonces se establecía nuevamente como ciudad. Entonces dice, a partir de este momento en que la ciudad sea otra vez cercada por un muro y establecida, entonces se cuentan de ahí los 490 años para cuando viene el Mesías. Pero según los eruditos, hermano, y la línea de pensamiento premileniarista que le estoy manifestando en esta hora, la palabra dice que el decreto se cumplió, hermano, en el año 444 aproximadamente, cuando ya Nehemías fue y levantó el muro y el decreto lo dio el rey que le permitió a Nehemías ir a levantar todo esto, el rey Artajerjes. Cuando ya se estuvo establecido, hermano, si nosotros contamos el tiempo, dicen que de ese momento en que el decreto fue establecido y que la ciudad se levanta, al momento en que el Señor Jesucristo inicia su ministerio, que es lo que dice aquí, hasta la llegada del príncipe elegido, del Mesías, dice su Biblia, el mío dice príncipe. En ese momento, hermanos, es cuando Jesucristo entra al ministerio, a la manifestación de su ministerio. Hasta ese tiempo se han cumplido 69 semanas. Después de ahí, hermano, dice que después de las 72 semanas se quitará la vida a este príncipe. Entonces el Señor Jesucristo es crucificado después de este término del tiempo, pero en esta línea del pensamiento, hermano, es cuando se abre un paréntesis, porque no se cumplen 70 semanas, sino se cumplen 69, dejando pendiente una semana que vamos a ver en el versículo final de este capítulo. En este paréntesis que se abre, hermano, han pasado 2000 años y este paréntesis, según los exégetas, hermano, la última parte es un intervalo de tiempo que está cumpliendo su propósito en la era presente. La última semana, la semana 70, aguarda su cumplimiento en el futuro y corresponde a los juicios de la gran tribulación y la aparición del anticristo. Esta última semana, que es de 7 años, que son 7 años de gran tribulación, 3 años repartida en 3 años y medio, 3 años y medio en el que el anticristo estará reinando y 3 años y medio donde será la gran persecución, culminará, hermano, con el regreso y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Como dice ahí, para que entonces sea la restauración plena y total del reino de Israel, para que entonces la justicia de nuestro Dios se establezca y su reino no tenga fin. Dice ahí la última parte del versículo en el 27, dice, durante una semana, que es la última semana que le estoy diciendo, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que sobrevenga lo desastroso
el desastroso fin que le ha sido decretado. Terminando este tiempo, hermano, a los 7 años de esta gran tribulación viene el Señor Jesucristo y su reino es establecido. Esta es la profecía de 70 semanas, hermano, que se le da a Daniel para el futuro. Algo que todavía él que todavía no veía, pero que decía, a partir de este tiempo todo esto va a suceder. Pero, ¿sabe, hermano? Aunque todas las profecías de Daniel ya se han cumplido, a nosotros nos queda pendiente todavía la última semana. Nosotros estamos en el lapso que dicen los exégetas que se abrió. Las 69 semanas se cumplieron en el ministerio del Señor Jesucristo, su muerte y crucifixión, porque Él ahí murió, vino a cumplir el propósito mesiánico de la promesa que se le había dado a Israel en el pacto. Entonces se abre un espacio que hasta ahorita, hermano, lleva más de 2000 años, en el cual estamos incluidos usted y yo, pero que no se ha cerrado y que realmente si nosotros lo pudiéramos hacer una aplicación práctica de esta profecía y de esta escritura, esta es la aplicación que a usted y a mí nos debe de mover el corazón y nos debe de poner alertas y decir, no sabemos realmente cuando sea el momento de estas últimas manifestaciones, porque el espacio todavía no se cierra, pero yo sé que ahorita todavía la misericordia de Dios, el gesed de Dios, el amor incomparable, inagotable, inquebrantable, todavía está vigente para que nosotros, usted y yo, podamos entrar en este espacio. Este periodo que se abrió después de la muerte del Señor Jesucristo hasta ahorita y que todavía no se cierra, hermano, se le llama el periodo de la gracia, el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, que es relevante para nosotros, porque en este tiempo todavía usted y yo podemos ser salvos por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Gratis, gratis para usted y para mí, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Gratis para usted y para mí, porque no tenemos que hacer nada más que creer en el Señor. Gratis para usted y para mí, porque antes Israel tenía que hacer las cosas por obras, cumplir la ley por obras y entonces vivir bien delante de Dios. Pero usted y yo ahorita vivimos por pura gracia somos salvos. Dice Pablo lo manifiesta de una manera bien preciosa ahí en los evangelios de Romanos, en el evangelio no en los evangelios, en las cartas de los romanos, en la carta de los efesios, en la carta de los corintios. Y si nosotros leemos Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. Haga de cuenta que Pablo, hermano, aquí es como si estuviera haciendo la misma confesión que hizo Daniel, la misma confesión que hizo Moisés, la misma confesión que hizo Nehemías. Todos han pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Ni usted ni yo por nuestras fuerzas podemos estar de pie delante del trono, pero por la gracia de Dios, por la gracia, dice ahí el 5:28 en Romanos 5:28, pero Dios muestra su misericordia, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Dice Romanos 5:1, porque ha sido justificado pues por la fe, para que tengas paz por Dios. Por pura fe, por pura gracia, por pura misericordia. Dice Corintios 6:2. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de la salvación. En tiempo aceptable te he oído. En el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es tu día de salvación. Hoy todavía estamos en el paréntesis de la gracia. No tenemos que esperar al tiempo del cumplimiento de la última de las 70 semanas. No tenemos que esperar al tiempo del cumplimiento de las 70 semanas. Para entonces, usted, mi amigo, mi hermano, que no se ha afianzado con Cristo, o usted que se apartó, o usted que ni conoce a Cristo, tenga que pagar con precio la salvación. Ahorita, hoy,
Ahora, dice la palabra, ahora la salvación es gratis. Hoy es nuestro día de salvación. Hoy todavía tenemos oportunidad en ese paréntesis que se ha abierto. No tenemos que esperar a que se cierre. Las señales, lo que nosotros estamos viviendo, las situaciones problemáticas y caóticas que el mundo está viviendo, lo único que nos está diciendo a nosotros como creyentes es que el tiempo está cerca. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer usted y yo que hemos conocido a Cristo y que ya estamos firmes en la fe? Pararnos en la brecha. Hacer lo que hizo Daniel y ver, wow, las señales ya están claras, esto ya está difícil la situación, voy a ponerme en ayuno, voy a ponerme en oración, voy a lamentar mi condición, pero no solo mi condición, la condición de mis hijos, la condición de mi esposo, la condición de mi esposa, la condición de mis amigos, la condición de aquellos que por años les he hablado de Cristo y no han venido a la fe. Voy a dolerme de ellos, voy a dolerme de su condición, voy a dolerme de que sin Cristo la humanidad está perdida, dice la palabra. Todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios, pero la justificación viene por fe. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y ser nosotros los intercesores para que otros se arrepientan. Pararnos usted y yo en la brecha como se ha parado Daniel y decir, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos de todo corazón. Perdona nuestros pecados, los míos y los de los demás. Y cumple tus promesas. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si oramos? Usted tuvo ahí algunas preguntas en su expositor para contestar, para que reflexione acerca de ellas, para que medite en su condición espiritual, para que medite en qué puede hacer. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que el Dios Todopoderoso siga teniendo misericordia de nosotros, así como tuvo en el tiempo de Daniel y levantó hombres que se pusieron en medio. Vamos a levantarnos, iglesia, está en este tiempo difícil que vive el mundo. Vamos a levantarnos, iglesia, y ser los intercesores por el resto de la humanidad. Amén. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Reconocemos, Dios, nuestro pecado. Reconocemos, Señor, como dice Daniel, que hemos sido rebeldes, que hemos sido faltos, que no hemos cumplido tus mandamientos, que no hemos escuchado, Señor, a nuestros pastores, a nuestros maestros, a nuestros líderes, para mantenernos apartados para ti, Señor. Pero esta tarde, Señor, podemos ser intercesores, queremos ser intercesores, queremos rogarte que tengas misericordia, que tu amor que nunca cae, Señor, nuevamente haga con nosotros el favor, la gracia, la misericordia y nos levante. No solamente, Señor, te oramos por aquellos de la iglesia, Señor, que se hayan desanimado. Te oramos por aquellos que están perdidos en el mundo. Te oramos por aquellos que no te han escuchado. Te oramos por aquellos que se han alejado. Te oramos porque en tu gracia y en tu favor, Señor, tú los alcances ahora que todavía hay tiempo. Hoy que todavía es el día de salvación, Señor. En donde estén, Señor, las personas que nos estén escuchando, Señor, tócales, que se puedan arrepentir de sus pecados, que puedan aceptarte como Señor y Salvador personal y que tú hagas, Señor, en sus vidas favor y les recibas para ser parte de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal, te lo rogamos. Amén. Muchas gracias. Le invitamos a que nos escuche la semana que viene y el domingo próximo y esperamos que esté bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Recordando que si gustarías dar ofrenda, diezmo o donación a nuestra iglesia y ministerio, lo puedes hacer de la próxima manera. Primero, yendo a nuestra página de web en mercysa.church/online-giving. Segundo, puedes dar por medio de texto al 210-899-6801. Y tercero, puedes mandar tu ofrenda, diezmo o donación a la dirección de la iglesia, que es 8311 Sur Zarzamora, San Antonio, Texas 78224.